Buenos días, Inge. Mira. Buen Bien, día, bien. buen día, buen día, buen día. Bueno, siguen entrando todavía. Bueno, vamos a practicar hoy día. Bueno, ahora es 13 de mayo. Siglo 29. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Bien, vamos a tener una compuerta de esta forma. A ver. Acá. Aquí. Acá. Ese es el nivel de agua. Acá vamos a tener agua. A una altura de 20 metros. Como ustedes ven, este ya es una obra ya de dimensiones grandes. Donde vamos a tener aquí un ángulo de 60 grados. De ahí vamos a tener 6 metros. Y la compuerta lo vamos a dibujar con acá. Esa es la compuerta, que en este caso es una compuerta plana, no es curva, es una área sumergida plana, que va a tener estas dimensiones. Y aquí abajo bien, mi compuerta va a tener esa forma. Esto es un poquito complejo. Ya no tenemos que analizar muchas cosas acá con referente al centro de masa, momentos de inercia, etcétera, ¿cierto?
Vamos a ver que esa compuerta tiene unos 20. Tiene 6 metros. Y tiene 2 metros de acá. Dos metros. Y esto tiene unos 20 también. Y este tiene unos 20. Muy bien. Entonces vamos a considerar el gamma del agua. Vamos a trabajar, siempre trabajamos con 981. Por ahorita vamos a trabajar 1000 kilopondios sobre metros cúbicos, ¿ya? Bien. Lo que se pide es hallar la fuerza hidrostática o fuerza debida al agua sobre la compuerta y su posición. Entonces vamos a ver que aquí vamos a poner que hay una fuerza hidrostática. Y esto se llama HCP. Es decir, cuánto vale esa fuerza hidrostática, ¿no? Sabemos que todo esto es agua. Bien. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que encontrar es cuánto vale ese HCP. O por último, el YCP. El YCP, que viene a ser, si yo estoy tomando un eje Y desde ahí, esto es mi X, y por supuesto, de aquí para acá tiene el eje Y. ¿No? Porque siempre tengo que dar un eje de referencia. Entonces, vamos a considerar que esto es el YCP. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Si yo tengo que ese es el eje de referencia, aquí yo voy a tener una distancia A. ¿Cuánto vale esa distancia A? Yo tengo aquí la horizontal, tengo aquí, esto es 60 grados. Esto es 6 metros. Entonces A, vamos a tener el seno de 60 grados, 6 sobre A. Entonces A es igual a 6 sobre el seno de 60 grados. Si me calculan, por favor, ese valor. Hola, hola. ¿Están ahí?
Era 6.93. 6.93. Muy bien. Bien. Ahora, nosotros sabemos para qué hemos calculado eso de ahí. Lo que yo necesito es encontrar, fíjense, tengo una fórmula de la fuerza hidrostática. Es el gamma del agua en este caso por el HCG por el área de la compuerta. No nos olvidemos de esa fórmula. Entonces yo necesito calcular mi HCG. Es decir, yo aquí voy a tener un centro de gravedad. ¿No ven? Ese centro de gravedad, si yo lo proyecto aquí, esto de aquí va a ser mi HCG. Y esto de acá va a ser mi Y sub CG, ¿cierto? Bien. Entonces, nos vamos a abocar a hallar el centro de gravedad de esa figura que me forma la compuerta. Tengo aquí, tengo acá. Tengo ahí. Esto es 1,20. Esto es 7,20 porque tengo 6 más 1,20 es 7,20. Tengo 2 metros. Eso de ahí es 1,20. Y esto de aquí también es 1,20. Entonces yo necesito encontrar los centros de gravedad de esa figura geométrica. Aquí tengo un triángulo, aquí tengo un cuadrado, porque es 1,20 por 1,20. Y si yo estoy tomando con referencia al eje X, este es el eje Y, de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Hasta donde empieza este triángulo. ¿Cuánto hay? ¿Qué distancia hay ahí? Hola. ¿Qué distancia? 1 metro. No. La distancia de A, ¿cierto? La distancia, sí. Ya. Entonces esto es 6.93. Bien. Vamos a encontrar el centro de gravedad, que en este caso se va a llamar Y sub CG. A ver. Bien, ¿cómo encontramos el centro de gravedad? Primero vamos a encontrar área. Área del triángulo es un medio de 2 por 1,20. Si me van siguiendo, por favor, vamos a encontrar el área del cuadrado, 1,20 por 1,20.
Este es el área del triángulo. El área del cuadrado es 1,44. 1,44. 1,20 metros cuadrados. Esto es 1,44 metros cuadrados. Bien. Ahora, el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo va a ser 720 por 2. Serían 14,40. ya, 14,4 metros cuadrados, ¿cierto? Bien. Fíjense. Esta de acá. Hola. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya. Esa, fíjense, porque mi compuerta es lo que está en blanco, ¿cierto? Entonces, el área de la compuerta sería 14,4 menos 1,44 menos 1,20. Este sería el área de la compuerta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto sería el área de la compuerta entonces? Ustedes tienen su calculadora. 11,76. Metros cuadrados. Bien. Ya tengo, fíjense, en la fórmula, ya tengo esto. Tengo el gamma del agua. Entonces, lo que me falta calcular es el HCG. Y en todo caso, aquí yo le voy a calcular el ISG. ¿Ya? Porque yo la compuerta la tengo inclinada. Entonces, vamos a hacer ahí el teorema de Steiner, ¿cierto? Para calcular el HCG. Entonces, vamos a tener calcular el Y sub CG en este caso. ¿Ya? Bien, vamos a traer eso de ahí, como ya lo tengo ya. 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 Ahora, yo les voy a quitar un poquito esto. Vamos a quitar las medidas para que no se me haga muy... Para hacer el teorema de Steiner, de aquí yo tengo un centro de gravedad 1 y a esto yo le voy a llamar Y1. Tengo un centro de gravedad 2. A esto le voy a llamar Y2. Para que no coincida tanto, aquí vamos a tener el centro de gravedad total. Y aquí le voy a llamar el Y3. ¿De acuerdo? Bien.
Sabemos que esto es 2. Esto es 1,20. Aquí vamos a ver que esto es, ¿cuánto era? 6,93. Bien. Ahora, el Y1. ¿Cuánto es la distancia del eje X hasta el centro de gravedad del triángulo? Va a ser, Y1 va a ser igual a 6,93 más ¿cuánto? ¿Cuánto le tengo que sumar? ¿Cuánto es el centro de gravedad del triángulo? Más 1/3 de 1,20, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Más 1/3 de 1,20, ¿no? Porque está, el centro de gravedad del triángulo está a 1/3 de 1,20, ¿cierto? Bien, ¿cuánto sería eso? $7.33. Bien. 7,33 metros. Vamos a calcular el Y2. El Y2 vamos a decir que es 6,93 más 7,20 menos, porque ese sería el total, menos un 20 medio, ¿no ve? Porque estoy llegando aquí a la mitad del 1,20. Porque se trata de un cuadrado o un rectángulo, es 1,20. $13.53. Bien. Ahora voy a tener el Y3, que es del rectángulo total, que va a ser 6,93 más, son 7,20 dividido entre 2. $10.53. 10,53 metros. Bueno, entonces, ¿cómo yo saco el YCG? Vamos a ver que esto es negativo y este es positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el Y sub CG, el área 1 por Y1. A ver, primero vamos a hacer el más grande, que es positivo. Vamos a tener el área 3 por el Y3, positivo, menos el Y2 por el área 2, menos el Y1 por el área 1, dividido todo entre el área total. Por lo tanto, de esa forma yo saco el centro de gravedad de esa figura geométrica. ¿Cuál es la figura geométrica que estoy sacando? Es esta. El centro de gravedad de esta figura geométrica que viene a ser la compuerta. ¿Ya?
Ya, que sería lo que está con amarillo allá, ¿cierto? Bien. Ahora, el área 3, ese sería el área total, 14.4. Esto es el área 1, el área del triángulo, menos el área del rectángulo sería. Sería 14.4 por el Y3 por 10.53. Menos el Y2, que viene a ser el del rectángulo. Y2 es el del cuadrado. El área sería 1.44 por Y2, 13.53 menos 7.33 por el área del triángulo, por 1.20. Dividido todo entre el área de la compuerta, que viene a ser 11.76. Entonces, de esa forma, nosotros estamos encontrando la distancia desde el eje X al centro de gravedad de la figura. Esa distancia es esta de aquí. $10.49. 10.49 metros. Bien. Entonces, yo lo puedo trabajar con el H o con el Y sub Z. Pero, fíjense que yo voy a tener desde el eje X un 10.49. Estamos mal. Si estoy tomando este eje, que es el eje X, esto es 10.49. El ángulo es con respecto a la horizontal. Esto es 60 grados. Entonces, como este es el Y sub CP, el H sub CG, diré, el H sub CG vale el seno de 60 grados, es HCG, sobre 10.49. Entonces, el HCG es igual a 10.49 por el seno de 60, que nos va a dar una distancia menor, ¿cierto? $9.08. Y vamos a tener 9.08 metros. Bien, ya tengo todos mis datos. Por lo tanto, aquí la fuerza horizontal o fuerza hidrostática, el gamma del agua, por el HCG, por el área de la compuerta, para que me den kilopondio, por 9.08 por 11.76.
Entonces, la fuerza horizontal es igual, esto en kiloponios. También si quieren en kilonewton, pueden estar en vez de 1000 por 9,81 para que me den kilonewton. Da 106.780. 106.780. 0.8. Punto 8. 106.780.8 kiloponios. Bien, entonces, de esa forma, si la compuerta ya es no solamente un rectángulo, un círculo, o un cuarto de circunferencia, o un cuarto de, no cuarto de circunferencia, sino un triángulo. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar el centro de gravedad, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Cierto? Ya lo sabían ustedes eso, ¿cierto? Bien. Vamos a encontrar ahora la posición de esa fuerza vertical. Para eso yo tengo que sacar el momento de inercia. Copiar. Bien. Vamos a sacar ahora la posición de la fuerza donde actúa la fuerza horizontal EPH. Quiere decir, vamos a sacar el HCP, centro de presiones. Bien, para eso yo tengo que sacar una fórmula que me dice que el HCP es igual al HCG más el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad del HCP por el área de la compuerta. Esa fórmula, tengo ya mi HCP, tengo la HCG, perdón, aquí. Y el área de la compuerta también la tengo. Lo que no conozco es el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad. Ahí tengo valores. Ese de ahí vale 10.4. El Y1 vale 7.33. El Y2, 13.53. Y el Y3 vale 10.53. Muy bien. Tengo todos mis valores ahí. Tu micrófono, por favor, joven. Hola, hola.
Bueno, tengo que salirme de acá para callarle sus micrófonos, ¿no? Bien. Vamos a recapitular el área 1. Era 1,20 metros cuadrados. El Y1, 733. El área 2 es 1,44. El Y2 vale 13,53. El área 3 vale 14,4. Y el Y3 vale 10,53. Entonces, sabemos que esto es negativo y esto es positivo, ¿cierto? Porque le estoy restando lo amarillo, todo lo que es amarillo, a un área total grande. Bueno, cuando yo tengo Steiner, me dice que el momento de inercia con respecto al eje X, que estoy considerando ahí con respecto a ese eje X, va a ser el momento de inercia de la figura geométrica con respecto a su centro de gravedad, más la distancia que hay por el área. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con IX1. El X1, esto es del triángulo. Esto es del cuadrado. Y esto es del rectángulo grande. ¿Bien? Por eso es positivo y le quita lo demás. Entonces, ¿cuánto es el momento de inercia del triángulo? Es B por H al cubo sobre ¿cuánto? 36. Sobre 36, ¿no ves? Si yo tengo el triángulo que esto es 2, por 1,20. Entonces voy a tener la base que vale 2 por 1,20 elevado al cubo sobre 36. Más. Ahora, ¿cuánto es la distancia que hay desde este centro de gravedad 1 hasta este centro de gravedad de acá? Sería 10,4 menos 7,33, ¿no ven? Porque ese sería el centro de gravedad, es 10,4, ¿no? Que sería el centro de gravedad. 10,4 menos 7,33. ¿Estamos de acuerdo? Que es la distancia del centro de gravedad, este centro de gravedad, desde ahí, hasta el centro de gravedad 1. Esa distancia yo la elevo al cuadrado y el área de la compuerta es 1,20. En este caso, esta nuevamente va a ser negativa. Entonces, ¿cuánto es el I de X1?
A ver. Eso es, ¿no? El 10.4 es el 10.g, ¿no ve? Ya. Ok. ¿Cuánto sería del triángulo? Ese valor de 10,4 ¿ves cabal? Porque acá me han dado dos decimales. Es el 10 sub c, porque a veces con ese centésimo, a 49, veces ¿verdad? 49, porque con ese centésimo a veces casi sale igual, ¿no? A veces salen casi igualitos. Entonces aquí es 10.49. Ya, ahora sí. 12,08. Bien. Vamos a hacer al cuadrado el momento de inercia de X2. Yo tengo un cuadradito acá, 1,20 por 1,20. Eso sería el momento de inercia de ese cuadrado, sería B por H al cubo, creo que es sobre 12, ¿no ve? Como B sería la cuarta. Entonces vamos a tener 1,20 elevado a la cuarta sobre 12. Más, ¿cuánto es la distancia? A ver, el área es 1.44. ¿Cuánto es la distancia? Sería de aquí a aquí. Sería el Y2, 13.53, menos 10.49 elevado al cuadrado. Eso sería, ¿no ve? Sería, hasta ahí había 13.53 menos 10.49 y entonces yo tengo esa distancia y le elevo al cuadrado. Parece 48 sale. Bien. 13.48. Perfecto. Estos son metros a la cuarta, ¿no? Ya mejor lo dejamos. Bien, porque esto es metros cuadrados por metro. Bien, todo está en metros. Ahora vamos a tener el momento de inercia I de X sub 3. Yo voy a tener ese rectángulo así. Esto es 1,20 y esto es 7.20.
Entonces vamos a tener el momento de inercia, va a ser igual a 1,20 por ciento B por H cubo sobre 12, ¿no? A ver. Que es del rectángulo, ¿no? Que es el mismo que el cuadrado. Entonces aquí voy a tener base 1,20, 720 elevado al cubo sobre 12 más. Bien, ¿cuánto es la distancia ahora? A ver, el Y3. Este Y3 está por debajito más bien de este otro de acá, ¿no ven? Entonces aquí lo vamos a arreglar. Este es el centro de gravedad. Y este es el GC, G3. Porque está más abajo. Ya. Entonces vamos a tener el 10,53 menos 10,49. Y el área grandota es 14,4 metros cuadrados. Entonces los momentos de inercia son metros a la cuarta, ¿cierto? Entonces vamos a tener el I de X3. ¿Cuánto sería? Este es negativo, negativo y este es positivo. Y dirá, el Ya, triángulo, el triángulo grande no es la base 2. a 2 es, ¿no? Sí, Entonces, esto es 2, el triángulo, bien, gracias. Entonces esto es 2 por 720 elevado al cubo. Ya, gracias, gracias, joven. Bien, ¿cuánto es? ¿Nadie lo está calculando? Hola, hola. ¿Me escuchan?
Hola, hola. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Ya. Por favor, pues, ¿cuánto sería ese valor? 62,54. 62.54. 62.54, resten a eso, ya tengo el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Entonces vamos a tener el HCP, HCG, más este momento de inercia, HCG por el área de la compuerta. El HCP. El HCG es 908. Más 9.08, el área total de la compuerta. Es 11.76. ¿Cuánto sería el momento de inercia con respecto a su centro de gravedad? 36,98. 36.98, entonces aquí tengo 36.98. Por lo tanto, el HCP viene a ser Me salió 9.42. 43 redondeado. ya 43. Entonces esa sería la posición donde está la fuerza horizontal. Pero como ustedes van a ver, si ustedes quieren darla el Y sub CP, de 60 grados, esto es 9.43. Dividido entre el Y sub CP. Entonces el Y sub CP bien, me puede dar ¿cuánto sería ese valor? 10,88. 10,88. 89 sería ese. 89, ya, para que no nos enojemos. Bien, entonces tengo 9.43. Ya, por último me dice que yo lo que tengo que hacer es posicionar, ¿cierto? El HCP
me dio 9.43. Y esa fuerza horizontal me dio 106.780. Coma algo que lo pone. ¿Ya? Bien, jóvenes. Eso sería el problema. Nada más para encontrar esa distancia y esa fuerza horizontal y el HCP. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a hacer ya en el examen, en el práctico. Fíjense por qué les he dado yo un práctico donde yo quiero que me encuentren el centro de gravedad y los momentos de inercia con respecto a un eje, ¿no ve? Le he dado un práctico solo porque las compuertas, vamos a ver que pueden presentarse de esa forma, ¿no? Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio de hallar fuerza vertical, fuerza horizontal, FR, X y HCP. Voy a tener aquí una compuerta de esta forma. Vamos a hacer más bonito porque es un cuarto de circunferencia. Bien. Sería la compuerta. Acá está el piso. Acá L vale 3 metros. Aquí hay una articulación A. Donde voy a tener aquí un radio de 2 metros. Bien. Y aquí puedo tener unos brazos así. ¿Ya? Y lo que me piden también es hallar F. ¿Cuál F es la que me piden hallar? Me piden hallar esta fuerza F. ¿Ya? Que me dicen con qué fuerza F para abrir la compuerta. ¿Qué fuerza tengo que aplicar ahí en ese punto para que yo pueda suspenderla y salga el agua? ¿Ya? Acá tengo, por supuesto que este es el nivel de agua. Aquí tengo 3 metros. Creo que 3 metros es la longitud
Ujú, no tengo más nada, ¿no? Listo. Todo esto es el agua que actúa sobre la compuerta. Entonces, ¿qué me pide? Me pide una fuerza horizontal. Esto sería el HCP. Fuerza vertical. La posición de esa fuerza vertical. Esa fuerza resultante. Y hallémosle ese ángulo tita. Muy bien, jóvenes. Dos metros el radio y mejor así. Bien, para allá la fuerza vertical o la fuerza horizontal, tengo que proyectar lo primero sobre un plano vertical. La compuerta es esta. Ya. Me dice que voy a aislar. Lo primero que debo hacer, hemos visto en la anterior clase, es aislar todo lo que está por encima de la compuerta. Entonces, cuando yo voy a aislar, yo voy a obtener esto. Yo les pregunto, ¿hay agua encima de la compuerta? No. No hay, ¿no ve? Entonces, como no hay agua encima, mi volumen, digamos, para calcular el peso propio, sería el volumen imaginario. Este sería, en todo caso, el volumen imaginario. ¿Ya? Sería el volumen, esto es L igual a 3. ¿No? Bien, entonces, si el agua estuviera por acá, sería otra cosa, ¿cierto? Entonces yo tendría que tomar toda esta área más de acá, ¿sí? Tendría que tomar todo ese volumen todavía de arriba. ¿Se dan cuenta, no ven? Si el líquido estuviera encima de la compuerta, pero como no está, entonces yo me quedo con eso. Aquí, esta longitud L, que es la proyección 3 metros, y esto es 2 metros. De aquí a aquí hay 3 metros. Y yo debo sacar
mi HCG. ¿No? Y estamos listos. Entonces, esa es otra pregunta, ¿cierto? Bien, primero vamos a... Decimos que la fuerza horizontal, componente horizontal. Primero voy allá a la componente horizontal. FH, que sería la fuerza hidrostática. Gamma por HCG por el área de la compuerta. Bien. Para calcular esa fórmula yo necesito cuánto vale el HCG. A ver si se acuerdan de la anterior clase. ¿Cuánto vale el HCG? Hola, hola. 3 metros más. De aquí a aquí hay 1 metro, ¿no ven? Al centro de gravedad. Entonces más 1 vale 4 metros. ¿Cuál es el área de la compuerta? metros cuadrados. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2, 6 metros cuadrados. Entonces voy a sacar la fuerza hidrostática, 9,81. Son kilonewton, en este caso voy a ocupar kilonewton por el HCG por 4 por 6. Entonces la fuerza hidrostática va a ser igual a 4. Doscientos treinta y cinco punto 44. Sí. Kilonewton. Bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo el HCP? Tengo el HCG, momento de inercia, HCG por el área de la compuerta. 4 más, fíjense, el momento de inercia yo lo voy a sacar con respecto a esto de acá. Es decir, voy a tener 2 por 3. Entonces vamos a tener esto, el momento de inercia va a ser B por H cubo sobre 12, ¿no ven? El área va a ser B por H. Bueno, ya tenemos el área, ¿no? No tengo por qué ya está. Porque se puede simplificar algunos ¿no? Entonces la base vale 3 por 2 al cubo sobre 12 por 6 por 4. ¿Cuánto vale el HCP?
4,04. Esto es 4,04. Sí. Yo les hago una pregunta. Les hago una pregunta. ¿De qué otra forma yo podría calcular el HCP? Considerando que este sería el de presiones, aquí va a ser H tercio, ¿cierto? Este, digamos, es el centro de gravedad de ese triángulo porque las presiones tienen esa forma. A ver, sería 5. Vamos a ver si coincide. Si está bien mi lógica. Sería, todo esto sería 5 metros. 5 menos 5 tercios. A ver si da lo mismo. Sale 3,33. 3,33. ¿Será que puedo hacer eso? No ve. ¿Por qué? Bueno, se me ocurrió, ¿no? Porque el centro de presiones, pero resulta que las presiones acá, en esta figura de acá, la distribución de presiones va a actuar así, ¿cierto? A todo lo largo de la compuerta, ¿no? Entonces no da lo mismo, ¿no? Es por si acaso, le decía yo, por si acaso ustedes se les imagina calcular así, ¿ya? No da, ¿no ve? Entonces no se puede calcular así. En algunos casos sí, pero es cuando no es curvo, ¿ya? Bien. Ahora voy a hallar la componente vertical. FB. Yo aquí tengo un volumen imaginario. Y aquí si esto es 2, esto es 2, el área va a ser pi por e al cuadrado sobre 4. Entonces directamente sería pi, que vendría a ser esta área de aquí. Entonces el volumen imaginario va a ser el área por L. Pi
por 3. 3 por 3, 9 y algo, ¿cierto? 3pi. Entonces, cuando yo esté calculando la fuerza vertical, gamma del líquido por el volumen imaginario. El gamma del líquido es 9,81 por 3pi. ¿Cuánto sería esa fuerza vertical? Bien, si nosotros trabajamos con el X medio, que sería esa distancia, al centro de gravedad vamos a tener que es 4/3 de R sobre pi. Creo que en la anterior clase hemos encontrado 0,42.4, creo que era. 0,424 de R, no sé si es lo mismo. A ver, compruébenmela esa fórmula. Bien, vamos a ver. Hola. ¿Cuánto es la fuerza vertical y cuánto es acá? 0,424 de 2. 92,46 es la fuerza vertical. 92,46 kilonewton. ¿Y el X? Este, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 0,4 metros. Bien. Tengo mi fuerza vertical y mi posición. Ahora, la componente resultante. FR. La raíz de FB cuadrado, FH cuadrado. 92,46 cuadrado más F de H. 235,44. ¿Cuánto sale mi FDR? $252,94. Kilómetros. Bien. Como tengo esta mi fuerza vertical, fuerza resultante, fuerza horizontal. A ver, ángulo con respecto a la horizontal, he dicho. A este ángulo tita ahora. Entonces vamos a tener tangente de tita igual a fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Con respecto a la horizontal, ¿no? Está bien.
Fuerza vertical 92.46 dividido entre. ¿Cuánto es la tangente? Ya. Ok. Tengo la posición también de esa resultante. Pero aquí me pedía copiar. Vamos a pegar acá. Esa F es la fuerza necesaria para abrir la compuerta. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es sumatoria de momentos con respecto al eje A, a la articulación A. El HCP ujú, 4.04. La fuerza horizontal 235.44. La fuerza vertical 92.46. Y la distancia X 0,848. Bien, la fuerza resultante no me interesa porque este es un resultado de la fuerza horizontal y vertical. ¿No ven? Entonces, tengo solamente estas tres fuerzas y voy a tener sumatoria para poder tener equilibrio y ver la fuerza que yo tengo que aplicar ahí para que pueda abrirse la compuerta. Sumatoria de momento con respecto al punto A debe ser 0. Entonces vamos a tener la fuerza vertical por 0,848 positivo más la fuerza por el radio menos la fuerza horizontal por, a ver, ¿cuánto es? 4.04 menos 3, ¿no ve? Debe ser igual a 0. Fuerza horizontal 235.44 por 404 menos 3. Mi cartera de arriba. Menos la fuerza vertical 92.46 por 0,848 dividido entre el radio que vale 2. Y esa es la fuerza que debo aplicar en kilonewton para poder abrir la compuerta. ¿83?
Bien. Tenemos todo esto. Bien, jóvenes. El examen ya hemos practicado. Todas las posibles complicaciones que puedan haber. El examen, como les dije, es hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo va a ser el examen, ingeniera? Disculpe, ¿qué tiempo nos va a dar? A ver, ¿cuándo hemos quedado para el examen? A ver, lo dejé en mi agenda arriba. Al otro viernes. El otro viernes hemos quedado, ¿no ves? El miércoles. No sé si quieren hacer clase presencial o virtual nomás. Depende de ustedes. Virtual nomás, Sí, ingeniera. sí, ingeniera, se quedó que iba a ser presencial el día miércoles. Se quedó, ¿no ves? Presencial, ingeniera, presencial. La mayoría presencial. Ya, ok. Sí, clase presencial. Entonces quedamos en que vayan haciendo el práctico y el miércoles presencialmente atendemos. No voy a avanzar entonces el miércoles, ¿ya? Vamos a atender todas las consultas del práctico, ¿de acuerdo? Listo, ingeniero. Está bien, ingeniera. Yo estimo que hasta el miércoles ya tienen que casi terminar de hacer el práctico, ¿cierto? Porque ustedes tienen que preguntar todo lo que quieran ahí para poder dar un buen examen. No se olviden de que para el examen solamente van a entrar con una pequeña tablita, ¿ya? Ustedes tienen que hacerse, el miércoles me la van a mostrar, un resumen, ¿ya? De las unidades, una pequeña tabla de unidades donde tenemos conversiones, ¿ya? Porque podemos dar, por ejemplo, si yo le doy en pulgadas, en pie, entonces ustedes tienen que sacarme el gamma del agua con 62.4 libras sobre pulgadas sobre pie cúbico, ¿cierto? Entonces depende de cómo quieran trabajar, o quieren trabajar en kilopondio, o qué pasa si yo le doy en kilopondio y yo le pido la respuesta en kilonewton, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener esa tablita para entrar al examen de conversión de unidades. Si quieren, pueden copiarse alguna formulita, pero no me desarrollen los ejercicios, jóvenes. Así como yo les he puesto aquí, por ejemplo, fuerza horizontal. Ya, la fuerza vertical está por demás ya. Por ejemplo, ustedes pueden, ya, esa, listo, nada más. ¿Ya? Y esta, nada más, no necesitan más. O esta, no necesitan más, jóvenes. 3 formulitas para trabajar en todo lo que es compuerta. Nada más. No necesito ni una fórmula más. Lo que sí yo necesito son los centros de gravedad de figuras geométricas conocidas, los momentos de inercia. ¿Ya? A ver. Bueno, las compuertas curvas son, ya hemos visto en la anterior clase, de que si no me da un cuarto de circunferencia, por ejemplo, me puede dar una parábola cuadrática, cúbica. Usted tiene que integrar para sacar áreas, momentos de centros de masa, momentos de inercia. Tienen que integrar, ¿ya? Pero no creo que en el examen le vaya a dar eso, ¿no? Entonces tienen que trabajar con unas tablitas donde me dan, no me vayan a estar preguntando en el examen, a ver el momento de inercia de la circunferencia completa del triángulo, o de esta mitad de la circunferencia, ¿dónde está el momento de inercia? ¿Dónde está el centro de masa? Entonces, ustedes tienen que tener sus tablitas. Yo no les voy a ayudar. Como dicen, el soldado va a la guerra con sus armas, ¿ya? Por favor, háganse un buen resumen. No necesito un resumen de 3 hojas, resumen de una plana nada más.
¿ya? Porque cuando yo los vea con 2, 3 hojas, yo se los voy a quitar todito lo que ustedes tienen ahí. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Sí, ingeniera, una consulta. ¿Ya? Sobre acerca de los fluidos, hay varias tablas que nos proporcionó usted. Esa de, creo que era del módulo de elasticidad y lo demás, ¿usted nos lo va a proporcionar igual? De Yo se temperatura y los todo voy eso. a- en ese caso yo se los proporciono, ¿ya? Ah, ok, buenísimo. Yo voy a tener cuidado de que si tengo el módulo de elasticidad, se lo voy a proporcionar como dato del problema, ¿ya? Ya, Si yo buenísimo, le pido, gracias. por ejemplo, si yo le pido, por ejemplo, el peso específico del agua a una temperatura de 100 grados Fahrenheit, por ejemplo. Entonces yo sé que cambia con la temperatura, entonces yo se lo voy a dar el gamma, ¿de acuerdo? Pero los centros de gravedad, momentos de inercia, de figura geométrica, ténganselo, por favor, ¿ya? Los cambios de unidades también, ¿ya? Las unidades, lo que ustedes pueden poner en otras unidades, porque en el examen yo específicamente voy a decir, calcúlenme en estas unidades, ¿ya? Para que todos trabajemos y tengamos el mismo resultado, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, el Ingeniera, examen. Ajá. última práctica que hicimos, ¿podría subirlos al Classroom, por favor? Ya se lo subo, ya me he olvidado de ustedes. Ya, bueno, ok, nos vemos entonces el miércoles a las 11:30. Ya, si yo me no voy a estar tomando examen. Ahí voy a estar en la universidad. ¿Ya? Bien, gracias, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.